Saludos y bendiciones, Eduardo Torres de Preaching Without Words. Hoy tengo el privilegio y el honor de presentarles un video bien especial. Uno de muchos. Yo había hecho hace tiempo un compromiso con ustedes de traerles enseñanzas de calidad, traer recursos, personas que yo estoy consciente que andan con manga enrollada, trabajando por el evangelio y haciéndolo bien. Yo creo mucho en, por encima de criticar a otros ministros, presentar ministros que lo están haciendo bien. Por encima de decir, fulano está haciéndolo mal por esto, o aquel está en este error por esto. Yo creo que es mucho más poderoso si lo enseñamos correctamente y enseñamos la verdad, minimizamos la posibilidad de que usted sea engañado fácilmente. Hoy yo les traigo nada más y nada menos que una enseñanza a cargo de una persona que ha sido bien especial a través de mi vida, específicamente y mayormente cuando yo me convertí. Es mi primo Rubén Torres, quien me discipuló, quien me evangelizó y quien me enseñó prácticamente, yo diría, más del 50% de todas las cosas que yo sé, les he aprendido de él. Y el año pasado tuve el privilegio de ser ordenado ministro de su iglesia, Realidad de Dios. Y hoy tengo el honor de presentarles un video de lo que él ha estado enseñando. Yo quisiera, y le voy a dejar todos los enlaces allá abajo para que usted, si desea aprender más, si usted desea ver verdaderas predicaciones, se conecte, se comunique con ellos si así lo desea, en plena confianza. Porque básicamente las enseñanzas que Dios le ha permitido a él poder presentar realmente te transforman la vida. Yo te aseguro algo, el tiempo que tú inviertas viendo estos mensajes, te aseguro que es tiempo que tú inviertes transformando tu manera de pensar y la manera en cómo tú le haces un acercamiento a la palabra de Dios. Es una persona que es bien seria en lo que hace. Corrección. Es serio en los estudios, es serio en los análisis, es serio en sus conclusiones, pero tiene un buen sentido del humor. No es que anda un serión. Se parece bastante a mí. Torres, igual que yo creo que eso corre en la familia. Pero nada, yo no quiero consumir mucho tiempo porque el mensaje dura aproximadamente 1 hora, pero le voy a dar un brief de lo que trata el mensaje. El mensaje trata de la invitación que hace la palabra de Dios a cuando nos piden razón por nuestra fe. Tú sabes que eso es bien importante porque hoy día, más que nunca, salen personas predicando, salen personas hablando y no sabemos, al final del día, cuando le preguntan, ¿y por qué? No saben responder el por qué. En este mensaje que vamos a ver a continuación, Rubén Torres nos explica el proceso en el cual podemos formular el pensamiento y, más importante aún, poder desglosar o desmenuzar las conclusiones a las que llegamos a través del estudio de la palabra. Pero sin más tiempo que quitarle, con ustedes le presento Rubén Torres, pastor de la iglesia Realidad de Dios, con el mensaje, fíjate, yo no sé ni cómo se llama ese mensaje, pero está bien poderoso. No se lo puede perder. Que Dios le bendiga. Para dar razones de defender la fe. Ahora, en el contexto, 200 años después de Cristo, lo que estaban defendiendo eran las acusaciones que se hacían en contra de los cristianos. Ellos se estaban defendiendo literalmente, ¿verdad? Pero de ahí es como empezar toda una rama donde se dieron cuenta que es importante dar razones, porque a veces los argumentos y las cosas que se están levantando en aquel tiempo en contra de la iglesia y la fe eran falsos, o sea, eran demostrativamente falsos. Muchos escribieron, por ejemplo, se decía que los cristianos se comían a la gente, ¿okay? Que éramos caníbales, porque, pues imagínate, porque decían que nosotros nos comemos el cuerpo y la sangre, eso de la gente decía, uy, esa gente se están comiendo a alguien vivo ahí, entonces, y eso era una de las razones por la cual acusaban a los cristianos. Entonces, los apologetas decían, no, estamos hablando de Jesús, su sacrificio, y empezaron a explicar, ¿ves? Estaban dando razones. Decían que los cristianos lo que tenían era una orgía sexual depravada. ¿Y de dónde rayos sacaron eso? Porque decían que la comunión o la reunión se le llamaba The Love Fest, la fiesta del amor. Así se llamaban los primeros servicios cristianos. Y entonces los apologetas explican, no, estamos hablando del amor de Dios. Y empezaron a explicar que era el amor que Dios nos dio, cómo nos salvó, cómo nos redimió. Y decían que los cristianos cargaban gente y los metían en las casas, pero era para cuidarlo, a los huérfanos, a las viudas. Entonces, dando razones, ¿ves? Explicaciones,
pues muchos de esos argumentos falsos se destruyeron. Y esas mismas herramientas o principios fueron armas que luego ayudaron a la iglesia a protegerse, porque a través de la historia, históricamente en el cristianismo siempre se han levantado errores. Gente que coge medias verdades, como hemos dicho en todas las clases, son cosas que tienen su base, no es que todo es una mentira descarada, son medias verdades, se descubren, se emocionan, se exageran y luego terminan en errores. Y la iglesia se vio forzada a usar esa herramienta y decir, mira, tenemos que explicar y defendernos y proteger lo que creemos, porque las mismas cosas que estamos enseñando se pueden malinterpretar. Pedro mismo habló de Pablo, que mucha gente coja lo que él dice y lo tuercen. Y podemos ver que Pablo mismo tenía que contrarrestar, hablando de que mucha gente creía que la gracia era licencia para el pecar, para el libertinaje, ¿right? Y él mismo tuvo que corregir que la gracia y la libertad es para servir al Señor. Entonces, siempre hay personas que dentro de la iglesia se levantaron, tomaron algunos principios, los exageraron y se fueron a extremos. Y uno de ellos fue en Gálatas los que vinieron a judaizar a los cristianos ya convertidos, diciendo que tenían que ser judíos para poder ser salvos. Entonces, Pablo le estaba diciendo la marca, la evidencia, lo que te distingue como que perteneces al pueblo de Dios, no es tu descendencia racial, ni tu circuncisión, ni tu guardar del Torah con sus fiestas, su legalismo, sus dietas, no es eso, sino la fe en Jesús. Y cómo tú sabes que tienes fe en Jesús, Pablo decía, por la evidencia del Espíritu. ¿Ok? Él decía, ¿cómo recibiste el Espíritu? ¿Por guardar las obras de la ley o por el oír la palabra con fe? Eso quiere decir que la experiencia de lo que sucedía en la conversión era tan real y tan evidente que Pablo podía señalarle, ¿te acuerdas cuando recibiste el Espíritu? ¿Cómo vino eso? Y él podía decir, era porque creíste en fe en lo que oíste del mensaje acerca de Jesús y Dios lo confirmó que eres parte del pueblo con su Espíritu. Entonces, Pablo está usando eso como argumento, es decir, mira, si por fe en Jesús vino el Espíritu, esa gran promesa que hemos estado esperando bíblicamente por miles de años, ahora vas a venir a decir que no es eso, sino que es el guardar unas dietas o unas celebraciones de una fiesta o unos días sagrados. Y entonces empezó a contrarrestar esas creencias y muchas otras creencias que se entraron dentro del cristianismo. Uno de los más conocidos era, bueno, no vamos a hablar de eso, eso quizás lo podemos hablar más adelante. Había un creyente convertido que era uno de los 7 escogidos de diáconos, que se fue en un viaje y quería ser tan santo y tan consagrado que empezó a abstenerse de todo tipo de comida, de todo tipo de relación, y se abstenía hasta de su propia mujer. De ahí salen los nicolaitas, que en el libro Apocalipsis habla. Nicolás fue el que empezó con esa. Gente que se van en su viaje. Pues tenía un principio bueno en la santidad, pero ese era tan santo que se fue en una santidad extrema. Y lo que creó fue confusión. Entonces, la apologética o la apología, dar razones, defender, se utilizó bien prácticamente o fue una herramienta útil para defender, para que dentro de la misma iglesia no se levanten cosas que distorsionen lo que creemos. Y eso se convirtió en una temporada completa en el año 200, donde empezaron a documentar claramente lo que creemos acerca de Jesús, lo que creemos acerca del Espíritu, lo que creemos acerca de la palabra de Dios, y se estructuró bien organizado para proteger del error. Y pues eso es algo que lo primero es que vemos en la Biblia, que estaba ya como una arte que la misma Biblia nos exhorta a que practiquemos, y luego históricamente se vuelve algo práctico que ahora hasta el día de hoy es una rama que hasta se estudia. Cómo tú explicas o contrarrestas lo que tú crees en contra de aquellas cosas que tratan de contradecirlo o de distorsionarlo. Amén. Y yo estoy tratando de que tú lo veas como un arte. La manera que yo lo pongo es que no es tan importante que tú tengas respuesta para todas las preguntas, eso no es el punto. Pues si no seríamos como los testigos de Jehová, tengamos unos libritos y ahí está, mira, cuando te digan esto, di esto, cuando tengas esto, eso no es. ¿Me entiendes? Si no es más que tú tengas unos principios y sepas pensar cristianamente.
para que puedas interrogar y escudriñar qué es lo que está detrás del error. ¿Okay? Y a veces no va a ser al momento, o sea, no puede ser que todo el tiempo tú como si fueras una máquina puedes reaccionar adecuadamente, pero a veces como sabes pensar cristianamente, poco a poco puedes desenmascarar mentiras y progresivamente puedes descubrir la verdad. Y eso es lo más importante, que tú estés tratando de acercarte a la verdad. Amén. Entonces dice aquí, vamos a leer los textos que estamos estudiando para que los recuerden. Primera de Pedro 3:15 dice la palabra de Dios. En cambio, adoren a Cristo como el Señor de su vida. Si alguien les pregunta, este es como decir el texto central, si alguien les pregunta acerca de la esperanza cristiana que tienen, estén siempre preparados para dar una explicación. Esa palabra y explicación es para dar una apología. Básicamente de ahí sale el concepto. Y yo siempre le añado el verso 16. Este verso no lo leen casi cuando hablan de esto, pero este verso yo creo que hasta más importante. Dice, pero háganlo con humildad y respeto. Mantengan siempre limpia la conciencia. Entonces, si la gente habla en contra de ustedes, será avergonzada al ver la vida recta que llevan porque pertenecen a Cristo. Amén. Que nosotros vivamos con unos principios que nos protegen y que más importante que contestar siempre a las respuestas o a la interrogante es que vivamos de una manera que dé ejemplo de que hay algo sobrenatural que creemos. Mira lo que dice Colosenses 4:5. Yo creo que es importante que nosotros reconozcamos que pues los problemas en creer la palabra y lo que creemos siempre, eso desde el principio ha estado ahí. A veces nosotros vivimos como en una pequeña burbujita y creemos que todo está bien claro, bien definido y que no hay peligros. Y no sabemos que desde el principio siempre han habido errores, siempre han habido cosas que son peligrosas, siempre han habido cosas que confunden. Y siempre ha habido la necesidad en la Biblia de prepararnos o de preparar a la gente. Dice el verso 5 de Colosenses 4, dice, vivan sabiamente entre los que no creen en Cristo y aprovechen al máximo cada oportunidad. Que sus conversaciones sean cordiales y agradables, a fin de que ustedes tengan la respuesta adecuada para cada persona, porque todo el mundo es un mundo. No siempre. 5 personas pueden tener la misma pregunta, pero tú no puedes tener para todos la misma contestación. Porque cada persona es un mundo. Y no es adecuado siempre decir. A veces la persona lo que está preguntando, detrás de ello hay un dolor o una ofensa. A veces la pregunta es simplemente para distraer de otro asunto. A veces la inquietud es genuina y lo que necesita es conocimiento. Pero tú tienes que tener discernimiento para saber cómo adecuadamente, sabiamente responder a cada persona. Cuando yo hablo con gente que tiene muchas preguntas, yo me doy cuenta que muchas veces para la pregunta número 3, cuando ya yo le contesto la respuesta número 3 y brinca para la 4, ahí ya yo paro ya. Y yo digo, ya te di 3 respuestas. Y yo no veo que tú ni apreciaste, ni valoraste, ni celebraste la contestación adecuada, sino que sigues buscando ya. Es una excusa ya. Ya no tenemos más nada que hablar. ¿Me entienden? Porque eventualmente preguntas pueden haber infinitamente. Yo tengo mis preguntas también. ¿Tú estás preguntando porque quieres saber? ¿O tú estás preguntando porque te gusta preguntar? Y tú tienes que discernir eso. Y saber la diferencia. Mira lo que dice la Biblia en el libro de Judas, capítulo 1, verso 3. Esta yo creo que no la di la última vez. Dice aquí la palabra de Dios. Queridos amigos, con gran anhelo tenía pensado escribirles acerca de la salvación que compartimos. Sin embargo, ahora me doy cuenta de que debo escribirles sobre otro tema, para rogarles que defiendan la fe. Defender la fe es lo mismo que dar razones. Que Dios ha confiado una vez y para siempre a su pueblo santo. Yo les estaba exhortando que es nuestra responsabilidad cuidar lo que creemos.
Entonces el error o el falso concepto que nosotros hemos tenido, yo lo tenía. Yo hasta me molestaba con Dios porque yo creía muchos embustes y caía en un montón de errores. Y yo decía, ¿por qué no me protegiste? Bueno, porque no es la responsabilidad de Dios protegerte. Dios te dijo a ti que tú defiendas la fe, que tú cuides la fe. Y eso quiere decir que yo voy a tener que meterme en la palabra, usar mi razonamiento para darle al Espíritu Santo algo que trabajar para desenmascarar las mentiras. Amén. Entonces, dice aquí que tú tienes que defender la fe que Dios ha confiado. Les digo esto porque hay algunas personas que no tienen a Dios y se han infiltrado en sus iglesias. ¿Ves? Diciendo que la maravillosa gracia de Dios nos permite llevar una vida inmoral. Eso es un error que sucedió dentro de la iglesia. Y entonces empieza a decir, la condena de talas personas fue escrita hace mucho tiempo, pues han negado a Jesucristo, nuestro único dueño y Señor. Eso es como decir, tienen una suite con vista al lago de fuego y azufre en el infierno. Porque se han metido a distorsionar la fe. Y entonces fíjate que escogen una verdad, la gracia de Dios. Miren, eso está hoy en día en muchas iglesias. Es más, yo me atrevo a decir que más del 50% del cristianismo hoy en día está sobrecogido con una doctrina de gracia que es una súper mala interpretación de lo que la Biblia enseña. Se predica por todos lados, en los libros que se escriben, las mismas canciones que usted oye en la radio, todas hablan de gracia, ¿right? Usted se fija, todas gracias, y nosotros la cantamos, pues qué bonito la gracia de Dios, pero tú no sabes que esas canciones están saliendo de la doctrina de error que se está promocionando, ¿right? Hay una canción que es tan sinvergüenza que dice, you get away with something. ¿Verdad que dice así? ¿Cómo dice la canción? Sonríe como que te acabas de escapar de algo, te acabas de salir con la tuya. Porque te saliste con la tuya. Y está hablando de la gracia. ¿Entiendes? Ahora, estos cantantes, pues obviamente porque salen de estas iglesias donde se está viendo ese mensaje, pues ahora se inspiran y cantan sobre eso. Y nosotros en ignorancia, pues nosotros no vamos a ser dañados porque no estamos adorando a Cristo. Y nosotros sabemos lo que es la gracia verdadera. Pero hay mucha gente que están oyendo esos mensajes y cuando cantan esas canciones, lo que están es distorsionando una verdad. De que Dios nos perdona, de que Dios siempre está presente, de que Dios nos guarda, de que Dios es amoroso. Pero la exageración de la verdad lo que nos lleva es a ser como estas personas que dicen que la maravillosa gracia de Dios nos permite llevar una vida inmoral. En otras palabras, tú puedes no cambiar, seguir como estás y no interesarte, buscar crecimiento porque tienes la gracia. Judas nos dice, es una condenación lo que nos estamos buscando. Yo digo una frase que con esto yo trato de contrarrestar la mentira de esa distorsión diciendo, irónicamente, la única forma de anular la gracia, porque yo sí creo que la gracia es maravillosa y tiene mucho poder, yo creo eso, pero irónicamente, la única manera de anular la gracia, de hacer que no funcione, es diciendo que la gracia no se puede anular. La única forma que tú puedes dañar la maravillosa gracia de Dios es abusándola como lo están abusando los predicadores que dicen que la gracia no puede anularse. Irónicamente la anulaste. ¿Me entiendes? Cuando la exageras al grado que dice esta gracia, nadie la puede parar, aunque peques no se puede. Ay, era verdad hasta que dijiste eso. Porque esa gracia siempre tuvo poder y es verdad, nada la puede parar a menos que tú seas un sinvergüenza que crees que puedes vivir usándola para abusarla. Ya ahí ya no aplica. Porque ¿qué dice el libro de Hebreos? Si seguimos pecando deliberadamente. El énfasis es en el deliberado. Porque todos pecamos. Eso no está hablando de pecar. Si seguimos pecando deliberadamente. ¿Qué quiere decir? La malicia de creer que yo no tengo que cambiar, no estoy buscando cambiar, sino que yo quiero que la gracia me cubra en mi estado inmoral. ¿Ven ese detalle? Eso anula la gracia. Porque la gracia fue dada con el propósito de transformarte, no de cubrirte mientras tú sigues estando de mal en peor. La gracia fue dada para perdonarte, claro que sí, para perdonarte 1000 veces, para que te levantes. La matemática siempre tiene que ser tú vas mejorando. Si tú estás empeorando, yo cuestiono si de verdad estás en gracia, porque la gracia se supone que te transforme. ¿Me siguen?
Entonces vemos como una verdad, que es la gracia de Dios, y podemos decir que la gracia, sí, la gracia es maravillosa. Ahí mismo lo dice, tiene que ser maravillosa. La gracia es increíble. Se puede malinterpretar. Se oye tan bonito que se puede abusar. Pero ese mensaje, si tú lo llevas a un extremo, se convierte en un error. Entonces, mira lo que dice 2 Corintios 13. Esta no sé si la leí también. Yo ni me recuerdo cuántos versos leí o no. 13, 2 Corintios 13, 5. Segunda, ¿verdad? Dice la palabra del Señor. Examínense para saber si su fe es genuina. Pruébense a sí mismos. Este verso es tan poderoso, imagínate eso. Eso quiere decir que yo tengo la habilidad de saber si estoy bien o no. Pero para yo darme cuenta, tengo que examinarme. Dios me dio ese poder, yo tengo esa habilidad de saber reconocer dentro de mí, pero primero tengo que aprender a probar mi fe. Tengo que examinar a ver si la fe es genuina. Pruébese a sí mismo. Sin duda saben que Jesucristo está en ustedes. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. Al ponerse a prueba, espero que reconozcan que nosotros no hemos reprobado el examen de la autoridad apostólica. ¿Eso qué quiere decir? Que yo puedo examinarme y saber que hay evidencia de que estoy en la fe, de que Jesús está en mí, de que el Espíritu está obrando en mí. Pero si yo no me hago el examen y si yo no me pruebo a mí mismo mi fe, puedo tener una fe falsa. En 1 Corintios 15, este verso no está en mis notas, pero me vino a la mente. Es un verso que yo usaba mucho antes y se me había olvidado que existía, pero ahora me acabo de acordar de él. A ver si lo encuentro ahora. Dice, en el verso 1 dice, amados hermanos, permítanme recordarles la buena noticia que les prediqué en ese entonces. Dice, la recibieron con gusto y todavía permanecen firmes en ella. Esa es la buena noticia que los salva. Si ustedes siguen creyendo el mensaje que les prediqué, a menos que hayan creído algo que al principio de cuentas nunca fue cierto. Una versión dice, si no, creyeron en vano. Por eso en otra ocasión dice que su fe sea no fingida. Hay una fe falsa, hay una fe fingida donde tú crees algo en vano porque de verdad no estás perseverando en la noticia, no estás perseverando en el mensaje. ¿Tú sabes por qué pasa eso? Porque no te estás examinando constantemente. Ese examen, esa prueba, tú lo debes hacer maybe cada mes o cada semana. Tú tienes que decir, déjame hacerme un examen, déjame hacerme una prueba. Todavía estoy enfocado, todavía estoy buscando, todavía estoy apasionado. Porque a veces tú te das cuenta como tu fe está menguando, tu nivel de entrega a Dios ya se está distorsionando, ya tú no piensas ni estás meditando en Dios como antes. Hazte el examen y, ok, Jesucristo, dame discernimiento para mantenerme en la fe genuina. No quiero creer cosas falsas, mentiras que me estén alejando de ti. Y si tú te haces ese examen constantemente, cada vez que tú das 2 pasos para atrás, puedes dar 5 para adelante y vuelves a caer otra vez. Pero si no te haces el examen, poco a poco te descarrías y ni te das cuenta. ¿Ven cómo funciona esto? Yo quiero que aprendamos estas clases, no solo para saber, que él está mal, o el otro está mal. No, yo quiero que tú veas de esto para que tú te examines a ti mismo y digas, espérate, yo estoy bien. Yo estoy escudriñando la palabra para ver si mi fe es auténtica y verdadera. Eso es más importante que tener respuesta a todos los argumentos que vienen en contra de la fe. ¿Me siguen? Entonces nosotros nos debemos dar cuenta que siempre han habido distorsiones, siempre han habido mentiras, siempre han habido errores. Una de las cosas que yo quisiera que ustedes entiendan es que desde aún antes de Jesús, durante el tiempo de Jesús mismo, no era fácil. Si nosotros nos pudiéramos transportar en el tiempo, en una máquina del tiempo y estuviéramos ahí, tú te darías cuenta que era un revolú. Jesús era una voz en medio de un montón de voces y todos decían cosas y todos usaban la misma Biblia. Entonces, desde el mismo principio,
usted ve que Jesús lo puso de esta manera: el reino de los cielos sufre violencia. Entonces, esto no es como que fácil. Aquí hay una guerra, hay una batalla, y solo los violentos lo arrebatan. Solo los que se apresionan por encontrar y entrar a él, esos son los que perseveran. Si yo soy muy casual y muy liviano, cualquier cosa me puede tumbar y desviar. Y a Jesús y a Dios no le dio la gana de quitar la violencia. Él dice, no, los violentos lo arrebatarán. Mira lo que dice Tito 1:9. Dice la palabra de Dios. Debe tener una fuerte creencia en el mensaje fiel que se le enseñó. Entonces podrá animar a otros con la sana enseñanza y demostrar a los que se oponen que están equivocados. Dice, porque hay muchos rebeldes que participan en conversaciones inútiles y engañan a otros. Y entonces dice un ejemplo, me refiero especialmente a los que insisten en que es necesario circuncidarse para ser salvo. Hay que callarlos, porque con su falsa enseñanza alejan a familias enteras de la verdad y solo lo hacen por dinero y a rayos. Y entonces empieza a hablar de un profeta y unos errores. Aquí usted ve que hay una violencia en el reino donde hasta mismo dentro de la misma iglesia a veces hay violencia. Dentro del mismo cristianismo a veces hay violencia. Dentro de los mismos congresos a veces hay violencia. Dentro de todo es una batalla y eso es normal. Tú no puedes verlo como, ay, si fuera de Dios no hubiera tanta pelea. Jesús mismo dijo, el reino sufre violencia. Si usted viene a ver, la iglesia de Jesucristo era la más controversial. Porque entre los mismos discípulos estaban peleando. Uno se fue corriendo en nu. ¿Se recuerdan de eso? Pedro le quería cortar la oreja a otro. Todos lo abandonaron. Tomás era un incrédulo, no creía ni en la luz eléctrica, dudaba de su propia sombra. Judas estaba robando los chavos de la iglesia. Lo entregó con un besito. Dentro de la misma congregación, el reino sufre violencia. Eso siempre todo. Hay violencia alrededor, hay violencia dentro de la fe y hay violencia dentro de nosotros mismos. Todos nosotros tenemos a veces una lucha interna. Algo que quiere que me desanime, algo que quiere que me quite, otra cosa que dice que me levante, que pelee, que no me rinda. La violencia está por dentro. Los violentos arrebatan. Si la apologética no es solo para pelear con cosas de afuera, es para pelear con las cosas que están dentro de nuestros propios corazones, para mantener una fe genuina y sincera y perseverar hasta el fin. Jesús dijo, el que persevere hasta el fin será salvo. Por eso me gusta esa frase. En Puerto Rico usaban mucho esa frase. Yo no lo he oído en más ningún lado. En Puerto Rico, cuando tú vas a las personas y le preguntas, ¿cómo estás? Te dicen, perseverando. Y yo, oye, me gusta eso. Nunca había oído eso. Y yo decía, me gusta como esos hermanos dicen, perseverando, y tú sientes lo que ellos quieren decir con eso. Es que esto está fuerte, pero yo sé que peleando vamos a salir de esto. Estoy perseverando en la fe, el que persevere hasta el fin. Entonces, si usted se pone a fijar, y para que tengamos algunas herramientas que nos ayuden a pensar cristianamente, si usted se pone a pensar, siempre van a haber diferentes interpretaciones de una misma verdad. No quiere decir que todas están mal, muchas veces son diferentes puntos de vista. Y hay veces que tú objetivamente tienes que ver la validez dentro de cada uno de ellos, en lo que tú escoges tu propia convicción, reconociendo que todos tienen errores, y todos tienen cosas malas, y todos tienen cosas buenas. Pero hay una violencia, porque Pablo dijo, todos vemos por espejo oscuramente. Nadie tiene la verdad agarrada por el manco. Por eso es que yo le digo, tenemos que tener como un esquema que diga de menos a más. ¿Cuáles cosas, si yo me voy mucho para este lado, son peligrosas? Y cuáles, si yo me mantengo pensando en que estoy buscando la verdad, todavía estoy perseverando en la fe. Y podemos dar un ejemplo. Algo tan central, tan elemental, tan básico como es la Santa Cena, la comunión. ¿Usted sabe cuántas diferentes interpretaciones de la? Hay montones. Es increíble. Y todos están hablando de la Santa Cena. Y reglas, ni se diga, reglas de toda clase, y todas las iglesias tienen diferentes. Ahora, todos creemos que es el cuerpo de Cristo. Todos creemos que algo Dios nos delegó cuando dijo, hacer esto en memoria de mí. Pero ¿qué específicamente significa? Hay montones de interpretaciones. Y uno tiene que examinar
¿Cuáles están en lo que están saliéndose para lo peligroso? ¿Y cuáles lo que están todavía dentro de la familia y se puede conversar o se puede bregar con errores que son, vamos a decir, leves, no dañinos, no mortales? Amén. Hay unas iglesias ortodoxas que creen que el cuerpo literalmente se convierte en la carne de Cristo. Imagínense eso. Eso no estoy hablando simbólicamente, místicamente, espiritualmente. No, literalmente se come. Eso es el cuerpo, esa es la carne de Cristo. Se transforma en la carne de Cristo al comértelo. Y la sangre se convierte en la sangre de Cristo. Hay iglesias que creen eso. Hay otras iglesias de la rama evangélica, los protestantes, los que son más del lado de los bautistas, más de lo que ustedes quizás estén familiarizados, de la línea de donde muchos de nosotros salimos, creen todo lo contrario. Muchos de ustedes no saben esto, que la Santa Cena es solamente un memorial y es solo algo simbólico. Eso es solamente algo que simboliza algo. No tiene ningún tipo de poder de gracia ni un efecto espiritual en ti. Eso es simplemente algo, hacerse en memoria de él. Eso es todo. Ese tipo de interpretación es simplemente, si usted lo estudia, una reacción en contra de lo que creen que es literal. Se fueron, como quien dice, al otro extremo. Unos dicen que es la carne literal y otros pueden decir, no, yo no quiero que terminar como estos así de fastidiados. Esto es un símbolo solamente. Hay otras franjas de iglesia que están como en un happy medium. No es literal, pero tampoco es simbólico. Hay algo especial ahí, hay una presencia especial, una gracia especial en los elementos. Y dentro de eso hay muchas interpretaciones. Entonces tú tienes dentro del mismo cristianismo algo tan elemental, básico y central como es la Santa Cena, y todos vemos por espejo oscuramente a lo mismo y lo interpretamos de diferentes maneras. El reino sufre violencia. Tú te vas a desanimar o tú vas a ponerte a escudriñar las escrituras y ser un buen apologeta y discernir lo que Dios dice en la palabra acerca del cuerpo para que tú escojas una verdad que te aleje del error y del peligro y te mantenga más cerca de lo que Dios tiene para tu vida. Así es para todo lo que es la fe cristiana. Porque no hay nada claro que todos los veamos iguales. Cualquier verdad, sea de que Dios perdona pecados, gracias, sea que Dios prospera financieramente, sea que Dios, las lenguas, los milagros, cualquier cosa puede ser exagerada, sacada en un extremo y malinterpretada hasta que se convierte en un error. Y no es responsabilidad de un predicador o de un evangelista o de un maestro, es responsabilidad de nosotros escudriñar la palabra y escudriñar nuestra fe. Y Dios nos prometió que si nosotros hacemos el trabajo responsable, entonces vamos a contrarrestar el error. Amén. Imagínate Jesús está predicando el mensaje del reino. El reino de Dios, ¿right? Todo el mundo hablaba del reino de Dios, toditos. Usted tenía los escenos, los fariseos, los saduceos, los celotes, cuatro nada más. Estaban los herodianos, había un otro más. Pero 4 franjas nada más y todos están creyendo lo mismo, citando la misma palabra, pero con diferentes interpretaciones. Y Jesús era una voz dentro de todo eso. Y por eso es que yo digo que una de las cosas que tú tienes que tener como una herramienta para interpretar, tienes que saber el trasfondo de las cosas. No puedes discernir así por encimita, tienes que estudiar de dónde viene, de dónde sale, cómo se formó esa idea. En otras palabras, trabajo, hay que pensar. ¿De dónde sale eso? ¿Veis? Por eso cuando yo veo muchos errores, yo digo, ok, ¿de dónde sale eso? ¿Qué libro tú estás leyendo? ¿Cómo tú lo corroboraste? ¿Quién está practicando eso? ¿Cuál es el propósito? ¿Con qué intención se creó esa doctrina? Y si la persona no sabe o no me quiere decir, ya hay un red flag que tú tienes que subir. Porque o no lo estudió o no me quiere decir la verdad. ¿Me siguen? Porque cuando tú estudias el trasfondo, tú te vas a ver que muchas ideas o creencias son un producto directo de los ambientes o la influencia que los está inspirando. Y eso es bien dinámico y bien interesante. Voy a dar un ejemplo contemporáneo y voy a tratar de alinearlo a lo que venimos hablando, a ver si se entiende. Cuando las iglesias nacen, por ejemplo, una iglesia, vamos a decir, humilde, que está empezando, casi siempre las iglesias nacen con un fervor y una pasión por la presencia de Dios y la salvación de las almas, ¿right?
Así comienza y de repente salen avivamientos, la gente se convierte. Usted ve, históricamente, usted esto lo puede corroborar con cualquier persona. Cuando las iglesias crecen y empiezan a llegar a un estatus, un cierto nivel, logran conseguir su templo, el mensaje cambia y el enfoque cambia. Porque un producto directo de la influencia de dónde están ahora altera la visión que tienen. Eso no necesariamente es algo malo o negativo, es simplemente una realidad. ¿Me siguen? Es bien interesante que las cosas que nosotros creemos son un producto directo de lo que nos está inspirando o lo que nos está rodeando. Muy pocas veces es porque somos fieles a una visión divina. ¿Me siguen o no? Por ejemplo, usted ve en el tiempo de Jesús los saduceos, que eran bien liberales en su creencia, pero no es coincidencia ni casualidad que los saduceos eran la aristocracia de Israel. De los que se componía el Sanedrín, los que tenían las propiedades, las riquezas y estaban alineados con Roma, tenían buen estatus político. El mero hecho de que estaban bien alineados con Roma les hacía de por sí que fueran más liberales en sus creencias. Porque si yo estoy alineado políticamente con Roma y tengo propiedades en Jerusalén y Roma me dio autoridad para que yo tenga un gobierno, para que yo pueda juzgar a Israel, a mí no me conviene creer que hay un Mesías que va a venir, que va a tumbar a Roma. Eso ya es muy conservador, para mí eso es un extremista, pero eso es una conveniencia directa de que donde yo estoy, ahora mismo me conviene creer lo que estoy creyendo. Igual que el fariseo, que no era aristócrata, sino que era del pueblo, era un movimiento orgánico que salía de la gente que tenía fervor por la palabra y quería creer en Dios, eran más fervorosos y querían creer en un Mesías, querían creer en revolución, porque eran minoría y no les gustaba el abuso de que algunas personas y que otras naciones tuvieran las riquezas de Israel. ¿Me siguen? Eso es bien difícil o bien raro creer que una persona está viviendo algo porque se lo reveló directamente Dios y está fiel a eso independientemente de sus circunstancias. Muchas de las creencias son un producto directo de lo que nos rodea, de lo que nos influencia. Por eso es que es importante conocer el trasfondo. ¿De dónde sale eso? ¿De dónde sale esa idea? ¿De dónde sale esa creencia? Amén. Carlton Pearson, por ejemplo, que dijo que el infierno no existe. Y eso fue uno de los errores. Después se empezó a decir un montón de cosas, que la Biblia no era la palabra de Dios. Dijo un montón, se fue en un viaje bien feo, ¿right? Pues se estudia de dónde salió él y de dónde salió todo eso. Él tenía un debate con Dios y la raíz de su creencia, cuando tú lo estudias bienmente, es que él no quería creer lo que Dios dice en la palabra. Eso es todo. No le gusta lo que dice Dios en la palabra acerca del infierno. Son un debate con Dios, una rebeldía en contra de Dios, se abrió a un espíritu de error y creyó una mentira. Eso es importante. Ahora, nosotros solamente oímos la predicación, no existe el infierno, y ves la persona con versos bíblicos, pero tú no sabes que esa persona está en rebeldía en contra de Dios. Que aunque Dios hubiera dicho que existiera el infierno personalmente, él lo debatiría y no le gustaría. Eso es importante que tú lo sepas, antes de que estés escuchando lo que esa persona está enseñando. ¿Hago sentido o no? ¿Sí o no? O sea, muchas cosas cambian. Por ejemplo, el judaísmo en su forma básica, esencial, era bien conservador y revolucionario en el sentido de que todo lo que creían estaba basado en la tierra, el pueblo y las promesas de Dios. Todo lo que creían. Ahora, cuando vino el año 70, el templo fue destruido. Los israelitas fueron sacados de la tierra, se les prohibió que estuvieran predicando muchas de las cosas que estaban predicando, y de repente todos se volvieron bien liberales. Y entonces no, el Shekinah, la gloria está en el Torah. Cuando se perdieron los récords del linaje de los sacerdocios, ya no podían sacar sumo sacerdote porque nadie sabía ni de dónde venía, se perdieron la genealogía, de repente no, todos somos sacerdotes para Dios. Entonces empezaron a cambiar la interpretación, porque la circunstancia los forzó a no creer lo mismo que estaban creyendo antes. Pues si ya no hay templo, ya ni estamos en la tierra y no podemos ponernos muy políticos o nos cierran aquí la iglesia. Y hasta empezaron a irse por una línea que no hay que esperar ningún Mesías, porque el Mesías es algo espiritual, todos somos Mesías. ¿Me siguen? La condición política, la condición económica, la condición circunstancial muchas veces determina las interpretaciones de las personas y terminamos creyendo cosas, y el trasfondo revela muchas veces que lo que estamos siendo dirigidos es por fuerzas externas, no por revelación interna de la palabra.
Amén. Entonces por eso yo le digo a la gente que quieren judaizarse y quieren creer que el cristiano tiene que ser judío primero. Yo le digo, pero ¿qué judaísmo es el que tú estás estudiando? Porque el judaísmo que la mayoría de la gente estudia ni siquiera es el judaísmo de Jesús, ni es el judaísmo del primer siglo. Es el judaísmo que se formó en el año 200 después de Cristo, que es reformado porque ya no tenían templo, ya no tenían nación y se volvió bien místico. Y esas son las tradiciones que están adoptando. Si ni siquiera es un judaísmo verdadero. Si quieres el judaísmo verdadero, tienes que ir al principio, como creían ellos, en un Mesías que va a venir, que va a restaurar la tierra, que va a reconstruir el templo y que va a derrotar los enemigos de Dios. Era un judaísmo bien militar, bien político, bien social. Qué interesante. Lo que estamos diciendo es que Jesús literalmente destruyó el judaísmo. Y eso no es interpretación, eso es histórico. Jesús dijo, destruye este templo. Y en 3 días lo reedificaré. Y estaba hablando del templo de su cuerpo, pero estaba apuntando proféticamente, cuando se destruye y se reconstruye el cuerpo del templo de Dios en mí, este templo va a ser irrelevante y no va a quedar piedra sobre piedra aquí. Y con ese templo destruido, con esa destrucción de Israel, se acabó el orden antiguo testamentario que hasta el día de hoy no lo han podido reconstruir. La versión del judaísmo ahora es una espiritual mística, porque el Mesías ya vino. Y la evidencia de su llegada está en el Espíritu. Y lo que hay que predicar es la buena noticia del Evangelio. Destruyó lo que era el judaísmo, lo redefinió alrededor del Espíritu y su persona, y ahora los que creen en Jesús reciben de verdad el reino de Dios. El reino sufre violencia, porque eso es lo más violento que tú te puedas imaginar, que el mismo pueblo que está esperando a su Mesías no reciba a su Mesías. Eso sí que es la madre de las violencias. Que los que guardaron la palabra, los que protegieron la promesa, los que construyeron el templo para que llegara el rey, cuando vino el rey lo mataron, lo rechazaron, se endurecieron y perdieron las promesas. Eso es violencia, porque la verdad parezca no quiere decir que tú la puedes discernir y la puedes reconocer como verdadera. Porque el reino sufre violencia. El mismo Pablo estaba persiguiendo a la iglesia con la misma Biblia. Y después tuvo que coger todos los conceptos del judaísmo y redefinirlos y se dio cuenta, espérate, es que Jesús era el Mesías, pero no es el Mesías que yo pensaba, revolucionario político militar, es el Salvador del mundo que revela quién Dios es en su verdadera naturaleza para que por la fe nosotros le recibamos en su reino espiritual, que eventualmente tendrá una transformación en lo natural. Y empezó a modificar, que la escatología es inaugurada en la llegada del Espíritu, pero va a ser progresivamente en las naciones, como Jesús dijo, un grano de mostaza que va a leudar toda la masa poco a poco sin tú saber cómo. Que la verdadera ley no es la que guardamos en las fiestas ni en las dietas, es la ley del Espíritu en Cristo Jesús que nos circuncida el corazón para que creamos en Jesús y podamos obedecer su palabra de intención voluntaria, no forzada y externa. La ley no es para guardar unas reglas para hacernos especiales, la ley es para confrontar nuestro pecado y nos demos cuenta que necesitamos un Salvador. Esos son todos principios del Antiguo Testamento que Pablo empezó, como era erudito, empezó a interpretarlos en Jesús. Pero eso es un proceso que no fue fácil. Él mismo dijo, después de que me convertí, me fui 3 años. No a aprender la Biblia, a reaprender la Biblia. Para poder organizar cómo es que todo lo que yo sé es una verdad a medias, porque no la estoy entendiendo correctamente si todo apunta a Jesús. ¿Me siguen? Nosotros podemos recibir una verdad y puede que sea verdad, pero tienes que empezar a escudriñarla hasta que la apliques bien y puedas defenderla y protegerla porque tiene un trasfondo verdadero. Porque la violencia va a venir en contra de lo que tú crees. La violencia va a venir a robarte la verdad que tú conoces. La violencia va a tratar de distraerte de lo que te está haciendo crecer en el Evangelio. Amén. Los mismos escenos, mire esto, los escenos creían en la predestinación. Casi eran calvinistas básicamente, creían en la predestinación. Los fariseos creían en el libre albedrío y la predestinación a la vez. Creían que de alguna manera las dos cosas eran verdad. Y los saduceos creían solamente en el libre albedrío. Entonces ustedes tienen 3 diferentes versiones que están viendo cómo Dios interactúa con la humanidad de forma diferente. Y las consecuencias eran tales que
los escenos creían que todo el mundo tiene tinieblas y luz. Todo el mundo tiene tinieblas y luz. Nadie es 100% luz y nadie es 100% de tinieblas. Todo el mundo tiene tinieblas y luz mezclados. Eso es casi Star Wars, básicamente. Pues eso es lo que enseña Star Wars, que todo el mundo tiene el lado oscuro y el lado de la luz. ¿Right? Los escenos lo que decían era cómo podemos interpretar por la Biblia cuánta luz tú tienes. Porque para hacer un esceno, para integrarte a su religión, tú tenías que ser más luz que tiniebla. Pero no podías ganar por un poquito, 55% luz, y tenías que ser bastante decisivo. Mínimo tenías que tener 70% luz. Y si solamente tienes 30% tiniebla, se puede bregar con tu 30%. Entonces mira las interpretaciones. Ellos miraban tu vida y te espiaban para ver si podían ver luz o tinieblas en ti y hacer sus calculaciones. Si tú decías que querías pertenecer a ellos, ellos enviaban espías y te empezaban a investigar. Ahora, sus interpretaciones de las tinieblas y de la luz eran bien extrañas. Podían ser cosas tan estúpidas como que si te veían que tú tenías muchos defectos o te equivocabas mucho, eso es señal de tiniebla. Mira, el dedo gordo del pie lo tiene virado. Quítale un % de tiniebla. Así de extremista eran esa gente. Verían que si tú tenías que guardar todos los rituales, todos los bautismos, tenías que seguir la dieta rigurosamente. Fíjate, ese tiene bastante luz. En base a eso ellos se dejaban llevar. Nosotros podemos ver matemáticamente cómo es que ese movimiento desapareció. Es que tenía que desaparecer. Nadie va a poder entrar a ese. Poquitos podían entrar. No se podían casar. Ya ahí de por sí sabe que eso no va a durar mucho. No podían interactuar con el mundo. Ellos no iban al templo. Ellos creían que el templo estaba corrupto y todos los israelitas estaban apartados de la verdad. Por eso ellos vivían en cuevas. De hecho, gracias a esos desgraciados que tenemos los rollos del Mar Muerto. Si no llega a ser por ellos que viven en cuevas allá metidos, nunca hubiéramos encontrado la Biblia. La Biblia más antigua que se encontró en los rollos del Mar Muerto y esos de los escenos que las tenían guardadas ahí porque ellos vivían en cuevas metidos. Y allá en esas cuevas allí eso es un milagro, dicen. Porque tan pronto sacaron esos rollos de ahí se empezaron a destruir. Pero ahí con el clima y donde estaban en la cueva estaban tan perfectamente perfectos que se preservaron. Hasta el día de hoy los tuvieron que esconder y meter a los científicos invirtiendo millones de horas para preservar lo que ya Dios tenía en una cueva ya preservado. Para que todos los que decían que la Biblia no se escribió hasta el año tanto, ahí está la prueba contundente en su propia cara. Gracias a los escenos. Todo su sacrificio para algo fue. Y de hecho, si usted se estudia las creencias de los escenos, ellos no estaban tan lejos de... Se recuerda que Jesús le dijo una vez a uno, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Algunas personas estaban acercándose, tenían conceptos buenos. Los escenos creían que no era el templo verdadero el que estaba, el templo somos nosotros. Y yo, esos casi cristianos están. Ellos tenían un fervor, ellos creían en orar, creían en ayunar, creían en recibir visiones de Dios. Y estaban esperando que viniera alguien que cambiara y revolucionara el mundo. Fue Jesús. Y ellos profetizaban de que iba a llegar esa persona. No sé cuántos lo reconocieron, yo creo que todos se murieron. Pues estaban allí en las cuevas, se lo perdieron. No, hay muchas tradiciones e interpretaciones interesantes que creen que Juan el Bautista fue influenciado por los escenos. Porque él vivía una vida ascética, bien purificado en el desierto, se pasaba comiendo lo que comían los escenos. Él hacía muchos bautismos, los escenos se caracterizaban por hacer bautismos. Eso puede ser que hasta influenciaron muchas de las creencias que tenía Juan el Bautista. Se iba por esa línea doctrinal. Es como decir que Juan el Bautista fue a la escuela de los escenos. Y de ahí no estaba lejos del reino porque reconoció que su primo era el Mesías, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mi punto es que qué triste es que toda esa gente, todos estaban creyendo y esperando y no todos pudieron ver a Jesús. El reino sufre violencia. Tener buen corazón no es suficiente. Porque todos estaban tratando de alcanzar el reino. Sin embargo, algunos cayeron en el crucifícale. O ese es un comelón bebedor. Nosotros necesitamos herramientas para protegernos y distinguir y reconocer la verdad cuando viene. Amén. Entonces, por eso tenemos que saber el trasfondo de la cosa. Preguntemos, ¿de dónde sale esa idea? ¿Quién la formó? ¿Cuáles son sus principios? Después, más adelante, cuando veamos históricamente muchos de los errores
que salieron en la iglesia, con el tiempo usted se va a dar cuenta que los errores son los mismos. Son hasta reciclados, no hay nada nuevo. Los embustes que se inventaron hace miles de años atrás todavía se los están inventando. Que nada más con eso, nada más nosotros pues, adiós, eso fue lo que se inventó aquel. Mira, se lo está inventando lo mismo. Pues los mismos demonios tienen las mismas ideas. La responsabilidad de detectar y proteger, Dios nos la encomendó a nosotros. Ahora, nosotros tenemos que saber que pertenecemos a una familia amplia, donde hay una enorme diversidad de posturas y énfasis, interpretaciones. No podemos ser tan dogmáticos que cancelemos a todo el mundo, porque todos estamos en diferentes líneas en nuestro caminar cristiano. Y muchas cosas que yo creí ayer ya yo no creo hoy. Hay cosas que hoy creo que a lo mejor no voy a creer mañana. Pues estamos creciendo poco a poco, aprendiendo. No es que lo tengo todo mal, pero no estoy todo bien. Mientras más sigo creciendo, mientras más Dios me sigue revelando, mientras más escudriño, mejor me perfecciono. Y la misma gracia que yo quiero que tú me dejes a mí porque estoy creciendo, hay que darle a los demás, que están haciendo muchas veces lo mejor que tienen con lo que se les ha dado. Yo estaba hablando, eso sí que es una galleta en la cara, le estaba hablando a Douglas de unas personas que estaban debatiendo el movimiento de los solo Jesús, que salen de los movimientos apostólicos, que creen que Jesús es uno, no creen en la Trinidad, right? Y estaban debatiendo esta gente contra todos estos movimientos. Muchas de esas franjas salen de los afroamericanos, ¿right? Y estaban debatiendo sus errores, que por qué no estudian, que por qué esto, que están dañando el cristianismo. Y los morenitos dijeron algo bien poderoso. Y dice, recuérdate que todas estas creencias nacieron en un tiempo donde los blancos de ahí salieron muchas creencias porque no te hicieron lo mejor que tenían con lo que podían. Ahora muchos años después, ahora quieres regañarlos de lo que creen. Pues si les hubieras enseñado desde el principio y no los hubieras comunicado por el color de su piel, a lo mejor hasta fueran mejores teólogos que tú. Y todos los blanquitos se quedaron callados, ya no podían decir nada, porque tenían que chuparse una verdad que muchas veces no les tendemos gracias a la gente que están haciendo lo mejor que pueden con lo que tienen y no les damos oportunidades para crecer. Si el desgraciado no sabe, enséñale, dale oportunidad, ora por él, dale herramientas. Como me decían a mí en la escuela bíblica, cuando se burlaban de mí, que no sabía inglés, yo le decía, pues enséñame a hablar, en vez de estar burlándote de mí. Nuestra familia cristiana es amplia, y claro que hay un montón de gente ignorante, pues hay mucho trabajo que hacer. No nos vamos a excomunicar, no nos vamos a burlar de ellos, no les vamos a cerrar las puertas de los cielos, no los vamos a mirar por encima del hombro porque nosotros sabemos más. Al revés, es una responsabilidad nuestra darle todo lo que Dios nos ha enseñado para que crezcan, para que aprendan. Por eso a mí me gusta hacer todas estas clases públicas, que todo el mundo la coge. Si tuviera dinero le mandaba hasta las notas, se las mandaba. Porque yo lo que quiero es que la gente aprenda. Y si todos tuviéramos ese corazón, destruiríamos 90% de la ignorancia cristiana. Pero como todo el mundo está buscando en hacer un peso, rápido que tienen 2 o 3 notas, ya quieren hacer un instituto y cobrar la entrada. Y por eso nadie aprende, porque no todo el mundo tiene dinero ni el tiempo. Me fui en un viaje ahí, no sé. El punto es que nuestra familia cristiana es grande. Y muchas veces la gente, la ignorancia es porque muchas personas que yo he hablado, cuando yo los llevo a la palabra, cambian rápido. Yo nunca había visto eso, enséñame eso. Y cambian. No es que son malos, es que a veces nadie les enseñó. Hagamos un esquema, una gráfica, y entendamos que hay muchas cosas que la gente cree que son inofensivas, son errores que se pueden corregir, o Dios les puede enseñar con el tiempo. Oremos por ello. Ahora, hay cosas que son peligrosas y hay que confrontarlas. Hay cosas que son diferencias significativas que pueden hacer la diferencia entre salvarse o perderse. Esas cosas no se puede jugar con eso. Tenemos que confrontarlas. Ahora necesitamos la sabiduría para saber la diferencia. Nos tenemos que saber el trasfondo de las cosas y tenemos que saber preguntarnos qué tan peligroso es ese error, qué tanto daño puede hacer. Hay cosas que usted puede decir, pues eso no, se va a robar quizás algunas bendiciones y se va a privar de algún tipo de crecimiento, pero la salvación no la va a perder. Afectar a otros negativamente está difícil. Extendamos gracias.
Pero si usted ve que hay una creencia, un dogma, algo que es lo que le llaman en inglés un slippery slope. Si te vas por ahí, vas a caer bien lejos. Usted sabe que eso es así, pues entonces póngale stop. Y si no, eso no. Eso puede causar daño. Eso puede hacer que tú pierdas tu intimidad con Dios. Hay que escudriñar el trasfondo de las personas, su formación teológica. Todo tiene una raíz de dónde salen las cosas que creen. Tenemos que examinar cuáles son los énfasis, en qué se enfocan, qué recalcan. Hay gente que cree un chorro de disparate, pero nunca lo enseñan. Eso es inofensivo, ni siquiera lo predican. Son cosas que no van a hacerle daño a nadie. ¿Qué es lo principal? Eso es lo más valioso. Si tu error es principal, es peligroso. Si tu error no es lo principal, tú te enfocas más en la palabra, en Jesús, ¿qué importa el error? Es irrelevante. ¿Me siguen? Por eso hay mucha gente, por ejemplo, hay personas que vienen de un trasfondo calvinista, pero no son dogmáticos, no están con eso. El calvinista, el peligroso es el calvinista que te está tirando el calvinismo todo el tiempo por la cabeza y todo es predestinación, y predestinación por aquí, y predestinación por allá, y tú no sabes decir más nada. Hay gente que viene de ese trasfondo y ni hablan de predestinación, hablan de Jesús, hablan de la palabra, hablan de la iglesia. Y tú ves que esas mismas personas pueden conectarse con un montón de diferentes franjas del cristianismo, porque no tienen ese dogma de estar peleando, que lo que ellos creen es diferente a los de los demás. Fíjate que irónico que muchas de esas personas, por ejemplo, un calvinista bien famoso se llama John Piper, otro se llama Francis Chan, que ni la gente sabe que son calvinistas, porque ellos no lo dicen. Y esa gente ahora mismo hasta creen en hablar en otras lenguas. ¿Cómo rayos? Eso a mí no me hace sentido, pero ellos están tan abiertos a la palabra y eso, que olvídate, si funciona, pues creemos. Y Francis Chan ahora hasta creen en oración por los enfermos, hasta ahora por los enfermos ya. ¿Qué quiere decir? Que hay gente que cree errores, pero no los están en prominencia, enfatizando. Enfatizan a Jesús. Esas personas probablemente sus errores eventualmente se van a desaparecer, porque les interesa más la verdad. Pero cuando tu error es lo primero y lo único que tú te enfocas, eso es más peligroso, porque no estás abierto a la posibilidad de que estás en error. Entonces, no solo el trasfondo, hay que mirar cuál es el énfasis. Lo otro que hay que ver es los frutos. ¿Qué rayo es lo que está generando en las personas, sus vidas y sus creencias? Y de hecho eso es una de las cosas que Jesús dijo. Jesús dijo, por sus frutos. Tú vas a saber que algo es de Dios porque da el fruto de Dios. Da evidencia de su intimidad con Dios, cambia la vida de las personas. Eso es lo más grande, que cuando nosotros estamos buscando a Dios va a haber frutos. La presencia de Dios va a dar testimonio a nuestro espíritu de que estamos en su reino, y esa obra del Espíritu Santo va a producir transformación, cambio y lo más importante, la esperanza de creer en Jesús como nuestro Salvador. Eso va a estar ahí, central. Cuando tú ves que las personas están buscando una relación con Dios, crecimiento en la palabra, están buscando ser dirigidos por el Espíritu, hay frutos. Cuando las personas están intentando esforzarse por amarse los unos a los otros y vivir lo que Jesús predicó en la palabra, eso es un fruto. El fruto del Espíritu está ahí. Eso nos enseña que no pueden estar muy lejos de la verdad, porque el fruto solamente lo puede dar Dios. Nosotros no lo podemos generar en nosotros mismos. De hecho, una cosa que yo enseño, que esto a la gente le es revolucionario cuando lo escuchan, todos los dones del Espíritu Santo, todos los milagros que tú puedas creer, ya estaban en el Antiguo Pacto. ¿Tú sabes lo que no había en el Antiguo Pacto? El fruto del Espíritu. Eso lo trajo Jesús. El fruto quizás no sea emocionante, quizás no sea lo que más nos llame la atención, quizás no sea espectacular ni sensacionalista, pero es lo único que nos distingue como cristianos, porque todo lo demás ya existía. Milagros, señales, profecías, prodigios, todo eso ya existía. Discernimiento, revelación, dones de milagros, eso ya existía. Hasta arrebatamiento ya existía. Elías fue arrebatado, Enoc fue arrebatado, todo eso ya existía. Es más, hasta más milagros que nosotros tenían. No nos impresionemos con milagros, impresionémonos con el fruto del Espíritu,
porque eso es lo que produce Cristo en nosotros, la madurez cristiana. Porque si hay frutos, quiere decir que estamos operando en el reino de Jesucristo nuevo testamentario, el nuevo pacto. Vamos a dejarlo ahí, que ya son las 9, dar un aplauso al Señor. Van a haber muchos revoluciones, en otras palabras. Pero es interesante.